dar inicio a una serie de cápsulas que vamos a estar tratando de compartir con ustedes para aclarar tanto conceptos como procedimientos clínicos. El día de hoy vamos a hablar de artritis séptica. Artritis séptica y sobre todo lo que no podemos pasar por alto. La artritis séptica es una enfermedad muy poco común, pero que siempre que se presenta nos topamos con los mismos inconvenientes. Se trata de una infección articular causada por la inoculación de un patógeno, ya sea por vía directa o hematógena. La importancia clínica de la artritis séptica es que se convierte en una urgencia traumatológica. ¿Y por qué esto? Porque se desarrolla un proceso destructivo en la articulación que deja secuelas importantes. Incluso puede causar la muerte del paciente. Está asociada a gran morbimortalidad. Como había comentado, es una patología poco común. Se estima que ocurre en 2 por cada 100.000 habitantes por año. Este riesgo aumenta en 10 veces si hay factores de riesgo, como vamos a ver más adelante. Retomamos, ¿me escuchan? Sí. Bueno, disculpando el inconveniente, entonces vamos otra vez. Estamos hablando de artritis séptica, que no es más que una infección en la articulación. Hay datos que no podemos pasar por alto y habíamos dicho que aunque es una infección o una patología poco común, cada vez que se presentan nos encontramos con los mismos inconvenientes. Estábamos diciendo que casi un tercio de las monoartritis que se presentan en la urgencia van a corresponder a una artritis séptica. Esto es un dato importante. Arriba a la derecha hay un dibujo esquemático de lo que corresponde a cómo son las capas articulares, pasando desde el tejido conectivo hasta la membrana basal de la membrana sinovial, que es bastante pequeña y es lo que explica gran parte de nuestra patología. Bien, en el caso de la artritis séptica, los microorganismos logran penetrar la articulación porque no encuentran una barrera, no encuentran una barrera mecánica que sea competente, ya que la membrana sinovial es muy, muy delgada. Por lo general, los microorganismos gram positivos son los que la logran atravesar. Los factores de riesgo que propician la artritis séptica son todos estos. Y ahí les recalqué la artritis reumatoide, la diabetes, las enfermedades renales, ¿bien? Y el uso o abuso de drogas. ¿Esto por qué? Porque predisponen a una inmunosupresión, como ya lo conocemos. Pacientes de edad mayor a 60 años, pacientes con cirrosis, con abuso de alcohol, también se encuentran en riesgo de desarrollar una artritis séptica. Esto es importante, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, no hay un criterio diagnóstico único, sino que el alto índice de sospecha y la suma de criterios, tanto clínicos, paraclínicos, factores de riesgo, son los que en realidad hacen el diagnóstico. Desde el punto de vista de patogénesis, el daño articular que ocurre básicamente es una lisis, una destrucción del cartílago. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí quiero destacar que dependiendo de cada germen, estos van a tener unos factores de virulencia específicos. Sabiendo que el principal germen que causa una artritis séptica es el Staphylococcus aureus, tenemos que el factor de virulencia más importante es la creación de adhesinas. Las adhesinas son proteínas que hacen que el estafilococo se enlace a proteínas articulares, fibronectina, elastina, colágeno, ácido hialurónico y las destruye, dando como resultado la lisis del cartílago articular. El Staphylococcus aureus es el germen más importante, implicado en un 50% de las infecciones. En el caso de los adultos sigue el estreptococo y también puede haber bacilos gram negativos como puede ser la Escherichia coli y hay un 20% de artritis sépticas que corresponden a diplococos gram negativos, al Neisseria gonorrea. Esto lo puse en amarillo porque quiero que lo recuerden y de esto vamos a hablar más adelante.
Hay ciertos grupos con características específicas en cuanto a edades, patologías asociadas que implican a patógenos específicos, pero eso no lo vamos a revisar ahora. Desde un punto de vista clínico, la rodilla es la articulación que más frecuentemente se compromete. Se estima que la mitad del 45% de las artritis sépticas corresponderán a la rodilla, luego a la cadera, luego al tobillo y así sucesivamente. Casi siempre la presentación es monoarticular. Sin embargo, hasta un 20% de las artritis sépticas pueden tener una presentación poliarticular. Dígase 2, 3 o más articulaciones inclusive. En el caso de ser poliarticulares, por lo general son asimétricas. ¿Qué quiere decir eso? Rodilla y hombro, cadera, tobillo, rodilla. Bien, no los dos hombros, no las dos rodillas. Eso es importante para diagnósticos diferenciales. Cuando son de presentación poliarticular, por lo general los microorganismos involucrados son el gonococo, el neumococo u otros gérmenes gram negativos, y pacientes que tienen diabetes, uso de esteroides, artritis reumatoidea, lupus, también pueden cursar con patología poliarticular. Desde un punto de vista sintomático, el dolor es la norma, seguido de fiebre. La fiebre está descrita que para que tenga una sensibilidad alta tiene que ser por encima de 38.5 grados centígrados, escalofríos, que los pacientes tengan un aspecto tóxico y que pueda haber o no una infección concomitante. Esto en el caso de que las infecciones sean por diseminación hematógena, es decir, un paciente con una infección respiratoria, una infección urinaria, puede cursar con dolor articular. Hay que pensar en una artritis reumatoidea. Quiero que vean esa imagen que se presenta allí. Fíjense las dos rodillas, como la que tiene la flecha presenta un aumento de volumen con pérdida de los contornos propios de la articulación. Se pierde el relieve patelar, se pierde el hundimiento que está relacionado con la inserción del vasto medial, y eso siempre les debe hacer pensar que hay un derrame articular. Ahora, este derrame en sí mismo no hace el diagnóstico. Esto es la imagen de un derrame. Las causas varias, entre ellas la artritis séptica. Desde el punto de vista de examen físico, tenemos que si está infectada la articulación va a tener signos de Celsius, signos de flogosis, como lo son el calor local, el eritema, el derrame, dolor, la sensibilidad y restricción del movimiento. Este dato es importantísimo. Aquí vamos a hacer un alto porque siempre se dice que el bloqueo articular define o no si el paciente tiene una artritis séptica. No es tan así. La restricción del movimiento o el bloqueo articular es porque la presión intraarticular es tan alta que bloquea la articulación. Eso genera dolor y genera que tú no puedas mover la articulación. ¿Qué te dice eso? Si hay un aumento de la presión es porque todo el tejido está sometido a isquemia. Y por eso es que si tú presumes que es una artritis séptica, el paciente es quirúrgico, porque tienes que disminuir la presión, como se lo voy a explicar ahora. ¿Ok? A su vez, al haber esa restricción del movimiento, hay una limitación importante en la marcha. Y hay ciertas posiciones antálgicas que adopta el paciente. En el caso de la cadera, aumenta la capacitancia articular al generar una flexión con abducción y rotación externa. Eso le da comodidad porque alberga más líquido. Y en el caso de la rodilla, en flexión. Son posiciones que no es que son típicas, sino que son propias de derrames importantes. Entonces, tenemos la clínica, fiebre, dolor, aumento de volumen, examen físico, básicamente el derrame articular, restricción del movimiento. ¿Ok? Recordar siempre que hay otras formas de presentación, como puede ser la presentación poliarticular, y esto está asociado a otras enfermedades como la artritis, enfermedades renales, diabetes. Hay otras formas de presentación poco habituales y que corresponden al esqueleto axial. Casi siempre, como vieron acá, la presentación en 45% de las veces es rodilla, cadera, tobillo, hombro, pero a veces se puede presentarla en la articulación esternoclavicular e incluso la columna. La disitis, la espondilodisitis, es una forma de artritis séptica. Bien, importante a considerar porque básicamente esto ocurre en pacientes inmunocomprometidos, que puede ser por, uso de drogas, es un clásico, la artritis esternoclavicular. En el caso de pacientes que tengan endocarditis, secundario a esta puede haber inoculación local de la misma articulación y casi siempre es por estafilococos, como ya hemos visto.
Esta lámina, quiero detenerme un poquito acá porque si bien es cierto que nosotros sabemos que la artritis está asociada al gonococo, hoy en día pareciera que eso quedó en el pasado y no es cierto. En mi práctica personal he visto muchísimos pacientes, casi todos mujeres, y de hecho revisé la bibliografía y hasta el 75% de los pacientes que hacen una artritis séptica por gonococo son mujeres. Siguen presentando síntomas no tan notorios como se presentaban antes. Siempre te dicen que tienes que tener la disuria, la secreción vulvovaginal o por el pene, las manchas cutáneas. Hoy en día no necesariamente eso es así. No les sé la explicación, pero cuando vean un paciente joven, sexualmente activo y con una artritis séptica, tienen que pensar sí o sí en que la etiología sea venérea. En cuanto a los laboratorios, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una vez que nosotros tenemos nuestra sospecha, hacemos el examen físico, sabemos que tiene dolor, aumento de volumen, calor local, bloqueo articular, decimos ya, tenemos una probable artritis séptica. ¿Qué hacemos? Pedimos unos laboratorios. Esos laboratorios casi siempre, todos sabemos cuáles son el hemograma, que estamos buscando una leucocitosis, pedimos la velocidad de sedimentación, la PCR, los hemocultivos y la procalcitonina. Eso es lo que se estima conceptualmente que debemos pedir. Ahora, esto hace el diagnóstico, retrasa el tratamiento, nos confirma la patología, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Tenemos que la leucocitosis en sí misma es un examen muy inespecífico, solamente te permite saber si el paciente está respondiendo o no a una agresión inflamatoria. En cuanto a la velocidad de sedimentación y la PCR, se estima que aquellos pacientes que tienen valores por encima, una velocidad de eritrosedimentación por encima de 30, tienen una sensibilidad diagnóstica del 96%. Por lo tanto, una velocidad, una VHS elevada, aumenta la probabilidad de que se trate de una artritis séptica. Por debajo de 20 ya va disminuyendo, por debajo de 15 básicamente llega a 66%. Por lo tanto, los valores son muy erráticos. Solamente es sensible si son altos los valores. Si son bajos, no. Los hemocultivos. Los hemocultivos, solamente 1/3 de los pacientes a los que se le toma un hemocultivo aislará algún tipo de germen. Por lo tanto, no es ni diagnóstico ni debe retrasar el inicio de la terapia empírica. La procalcitonina por sí sola tiene una sensibilidad del 93% con una especificidad de 75%, es muy buena, te asegura que el paciente está infectado, más no de qué, pero es costoso realizarlo de rutina. Bien. Desde un punto de vista macroscópico tenemos que el aspecto del líquido infectado es purulento. El recuento, la interpretación del líquido sinovial aquí es importante. La interpretación, siempre hemos sabido que ver la glucosa, ver las proteínas, hay toda una serie de parámetros como vamos a ver aquí abajo. En esta lámina, si ustedes ven, hay varias formas de ustedes identificar qué tipo de líquido están enfrentando, si es infeccioso, si es inflamatorio. Y básicamente lo que lo define es la celularidad, la cantidad de glóbulos blancos que tiene por milímetro cúbico y cómo se comporta la glucosa, la proteína, la filancia con respecto al líquido. Eso lo vamos a ver ahora. Pero lo importante es que nada hace el diagnóstico. Si tú tienes un líquido de aspecto mecánico, no tan opaco, no tan purulento y con una celularidad de 20.000 blancos, ¿tú puedes descartar que es o no una artritis séptica? No. Excepto que se trate de una prótesis. Si tú tienes líquidos purulentos y con una celularidad mayor de 1.100, miren la diferencia. En pacientes normales hasta 50.000. De 50.000 en adelante empiezas a pensar en los sépticos, o de 20.000, depende de donde los revises. Pero en una prótesis ya con 1.100 células, ya el diagnóstico está hecho. Entonces miren la variabilidad que hay en cuanto a la interpretación de la celularidad. El GRAM no siempre identifica un germen, solamente en 1/3 de los pacientes, lo mismo que el hemocultivo. Y la glucosa, los niveles séricos deberían ser menores, o sea, los niveles de glucosa deberían ser menores a los séricos, pero eso no siempre ocurre.
como les digo, no aumentan ni disminuyen significativamente la probabilidad post-test y son valores muy variables. El lactato en la sinovial también es un método diagnóstico, pero insisto, nada más 74% de sensibilidad. Y la PCR, pero en cadena, entrega resultados bastante específicos a las 3 horas de realización, pero no son viables en nuestro medio. Aquí volvemos otra vez al líquido que tenemos. Tenemos líquidos mecánicos, inflamatorios e infecciosos. El infeccioso evidentemente tiene una bacteria de por medio. El inflamatorio tiene que ver con cómo se comporta la articulación con respecto al cartílago, a si hay artrosis, si hay cristales, y lo mecánico en cuanto a traumatismos básicamente. Hay pacientes que por sobrecarga pueden realizar un derrame. Bien, aquí les pongo este otro cuadro de cómo interpretar el líquido sinovial. Si ustedes ven en comparación al otro, aquí le ponemos más detalle. Empezamos a meter la celularidad, empezamos a ver cómo se comporta la artritis, empezamos a ver, y fíjense cómo todos tienen algo en común. Toda la celularidad va a una artritis reumatoide, una artritis bacteriana, una artritis reactiva, una gota, van de 2.000 a 50.000 células. Entonces, por eso les digo que, aunque tengan una celularidad alta, hay que interpretar bien el líquido y no siempre es fácil. Desde el punto de vista de imágenes, ninguna imagen es mejor que la otra, de hecho ninguna sirve, sinceramente. Las rayos X no dan mucha utilidad. En el caso de las rayos X, tú lo que quieres saber es si el paciente tiene o no una osteomelitis, que sería una forma más agresiva, más severa de la enfermedad, o si tiene alguna enfermedad articular que esté acompañándola. Si tienes un aumento en el espacio articular, que no sé si eso lo han escuchado alguna vez, si ustedes ven que una articulación está con aumento del espacio, es porque tiene derrame. Y si hay un estrechamiento es porque es un diagnóstico tardío y ya hay daño del cartílago. Estudios como el eco, la resonancia, la tomografía simplemente sirven para ver si hay efusión, si hay inflamación y para acompañar otros procedimientos como las punciones guiadas, drenajes, etc. Ahí les puse unas imágenes que si logran ver, básicamente lo que quieren es poner en evidencia la cantidad de líquido que hay, pero eso desde un punto de vista clínico se hace. Los diagnósticos diferenciales, ahí les dejo esa tabla, no lo voy a atormentar con esto, pero fíjense cómo todas estas enfermedades que están ahí, la presentación va a estar a su disposición para que la puedan revisar, se presentan de la misma manera. Y así llegamos al tratamiento quirúrgico. Aquí yo me imaginaba que íbamos a estar más reunidos y les quería preguntar, ¿qué se hace? ¿Lo operas, no lo operas, le pones, no le pones antibiótico? Y viene otra gran duda que siempre tenemos. ¿Iniciamos el tratamiento antibiótico o esperamos a que se haga el drenaje? Depende. Mi opinión y la evidencia es sólida en que lo primero que hay que hacer, o la secuencia lógica que tenemos que tomar, es tomar la muestra a través de una punción, se cultiva y se inicia el tratamiento empírico. Si eso no es posible, no hay que retrasar el inicio del tratamiento empírico, que ya vamos a ver cuál es. Entonces se inicia el tratamiento. Y la otra forma, o la otra causal, o la otra excepción a la norma es que el paciente esté séptico. Si el paciente llega o ingresa séptico, se inicia tratamiento. ¿Qué pasa con los cultivos? Si ustedes hacen una muestra, una aspiración, una artrocentesis, toman cultivos, solamente en el 60% de los casos, hay series donde dice que más, pero la gran mayoría dice que entre 60 y 70% se va a aislar un germen. Es decir, 2/3 de los casos. Pero el rendimiento baja a menos de 1/3, es decir, al 30%, cuando el paciente ya recibe antibióticos. Y se describe que inclusive el rendimiento puede bajar a menos del 10% cuando el paciente lleva más de 3 dosis de antibióticos. Eso para tomar en consideración. En cuanto al aseo quirúrgico, aunque la norma es que drenemos al paciente, la verdad es que no hay estudios controlados que evalúen si el drenaje articular en adultos sea más eficiente que otras formas de drenaje. Es decir, si ustedes se encuentran en uno de los nodos, tienen un derrame, hacen una punción, sacan pus de la articulación, es más favorable para el paciente que ustedes drenen toda la articulación e inicien tratamiento antibiótico a solamente tomar la muestra, dejar la articulación llena de pus y esperar a que ese paciente sea trasladado. Bien, se debe realizar el aseo en las artritis sépticas porque
generan un absceso, es una colección cerrada. Y cuando nosotros lo drenamos, ¿qué hacemos? Frenamos la barrera y la cascada inflamatoria. Básicamente bajamos la carga bacteriana, como siempre decimos. ¿Cuáles son las funciones de este aseo quirúrgico? Mejorar la vascularización, descomprimir la articulación y bajar la carga bacteriana, como ya dijimos, remover los microorganismos. Aquí hay una clasificación que encontré nueva que se llama la clasificación de Gachter. En realidad no es tan nueva, pero sinceramente yo no la conocía. Y aquí describen cómo, dependiendo de los hallazgos quirúrgicos, consideran cuántos drenajes hacerle a un paciente, dependiendo de lo severa de la infección y de la inflamación de la sinovial. Y encontré estos datos que me gustaron. Si un paciente tiene artropatía inflamatoria previa, es decir, tiene una gota, tiene artritis de algún tipo, alguna patología reumática, la artritis está ocurriendo en una articulación mayor, el recuento de glóbulos blancos sinoviales mayor de 85.000 y tiene antecedente de diabetes, eso es un paciente que muy probablemente va a necesitar 2 y hasta 3 aseos quirúrgicos. Esto se los quise comentar a manera de conocimiento para que entiendan por qué drenar, aunque sea por aspiración, es importante. Bueno, el aseo quirúrgico de cadera, hombro y prótesis infectada, lo que estamos hablando, se prefiere artroscopía o artrotomía, aquí no nos vamos a detener mucho. Y aquí, esta lámina, cuando tengan posibilidad, resume cómo es la terapia empírica en el tratamiento de las artritis sépticas. Pero voy a ir con una revisión que hice de lo que se hace localmente acá en Chile. Por ejemplo, en esta página, en esta imagen, se dice que el paciente inicia terapia empírica con vancomicina o con cefazolina. Ahora, así es la terapia empírica en Chile, depende. ¿Cuál es la temporalidad? Quiero aclarar esto ya de una vez para que nos quede claro. Un paciente con una artritis séptica debe recibir por lo menos 3 semanas de antibióticos. Las formas, endovenosa, oral, la mezcla, la podemos discutir y decidir, pero mínimo 3 semanas. En los niños tal vez un poco menos. Si se trata de una artritis gonocócica, mínimo 2 semanas. En el caso de las articulaciones esternoclaviculares, sacroilíacas o osteomelitis por paciente inmunosuprimido, estamos hablando de 6 semanas. ¿Okay? Si el microorganismo es susceptible a antibióticos vía oral, se puede dar curso corto. Ya vamos a ver eso. De hecho, la doctora Román lo ha estado promoviendo bastante. Entonces, ¿qué hacer? Hay un trabajo del doctor Fica que se publicó en el 2014 y revisó cómo es el tratamiento empírico de las artritis sépticas en Chile. Y se hace con cefazolina. Si por alguna razón no se puede utilizar cefazolina o considera que hay gérmenes gram negativos, se hace con ceftriaxona más clindamicina o cloxacilina si tenemos el germen aislado, pero bueno, ahí ya no estaríamos hablando de empirismo. El mínimo de tratamiento es de 2 semanas endovenosas para el caso de estreptococo, 3 a 4 semanas para estafilococo, lo mismo que veníamos hablando. En el caso de diplococo gram positivo, es decir, por gonococo, el tratamiento es con cefotaxime o ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas por 15 días. Se mantiene el esquema como infección, ok, se mantiene el esquema. Ojo, esto es sabiendo que nosotros hemos tomado la muestra, tenemos el germen y tenemos sensibilidad. Si nosotros tenemos sensibilidad, nosotros le podemos garantizar a nuestro paciente cursos o pulsos cortos de antibiótico y luego pasarlo a vía oral según corresponda. Básicamente, quinolonas o cualquier antibiótico para gram negativo. Siempre recordar que si diagnosticamos una artritis gonocócica, tenemos que añadir doxiciclina al tratamiento por 7 días por la uretritis que se presenta. ¿Ok? Este trabajito por ahí me lo pasó la doctora Román, bien interesante, donde se describen para diferentes patologías cómo puedes hacer la conversión de tratamiento endovenoso a oral. Pero lo importante de este trabajo es que la evidencia actual dice que el tratamiento endovenoso es igual que el oral. O sea, el antibiótico, el compuesto, el fármaco, va a hacer lo mismo por una vía o por la otra. Bien, depende de la sensibilidad. Entonces, si tenemos diagnosticado cocos gram positivos, ya sabemos que vancomicina a 1 dosis, esto sobre todo para los niños. Si es bacilos gram negativos, ceftriaxona, cefotaxime, lo que ya hemos conversado. En el caso de drogas endovenosas, siempre recordar que la pseudomonas es nuestra gran enemiga. Ahí tenemos que utilizar medicamentos con acción autopseudomónica, como la ceftazidima. Bien, y si hay alergia a la cefalosporina, se describe el ciprofloxacino a dosis altas.
Entonces, a manera de resumen, tenemos que la artritis séptica básicamente es una urgencia médica. Podemos decir que hay artritis no gonocóxica y gonocóxica. Dependiendo de eso, estableceremos nuestro tratamiento. La gran mayoría son no gonocóxicas, por lo tanto debemos recordar que el tratamiento es empírico, el tratamiento empírico es el inicio con cefazolina y sobre todo tomar la muestra y descomprimir la articulación. ¿Cómo descomprimir? Por punción, de lo cual vamos a hablar en otra presentación que vamos a hacer, donde vamos a tratar de hacer un paso práctico de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chansi. Acá en la sala le aplauden. Muchas gracias. Colegas, consultas, comentarios, aprovechando. Hola, yo tengo una pregunta, perdón, no sé cómo lo vamos a hacer. Sí. Pregunta nomás, el que hable primero. Parece que también tenía una pregunta, entonces, porque estaba abriendo su micrófono. Si no, parto con la mía. Doc, muchas gracias, gracias Cami, a ambos la verdad, gracias también a quienes se conectaron. Sabemos que esto es un esfuerzo obviamente en la realización de las actividades diarias. Doc, una consulta muy aterrizada a nuestra realidad. Tenemos situación obviamente en el hospital de Villarrica con las sospechas de artritis sépticas, con obviamente el pimponeo, el rebote desde nuestro centro derivador, ¿ya? Nos pasa frecuentemente que la sospecha de artritis séptica, pese a tener líquidos compatibles, muchas veces no es tratada con la misma urgencia que se refiere en la presentación, sobre todo respecto al punto del aseo y la importancia o lo ideal de hacer un aseo antes de la primera dosis antibiótica. En este caso, obviamente, aterrizado a la práctica nuestra, ¿qué podemos nosotros, qué conductas podemos tomar para beneficiar al paciente en caso de que no se vaya a hacer el aseo? Obviamente, probablemente iniciar la terapia antibiótica y los hemocultivos, que pueden ser un soporte, obviamente, diagnóstico, y el laboratorio, obviamente, compatible, pero ¿hay algo más que podamos, obviamente, ofrecerle al paciente o simplemente ahí nos arriesgamos a ciertas secuelas y a asumirlas un poco también? Mira, sí, evidentemente uno se arriesga. Aquí la respuesta a tu pregunta es clara. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y lo que dicen las guías es que tú tienes que drenar a ese paciente. Ahora, que en la práctica se ajuste o no se ajuste, bueno, eso lo podemos controvertir. Las secuelas. En cuanto a los adultos. Una artritis séptica en un niño es mucho más agresiva y más peligrosa, más complicada que en un adulto. ¿Por qué? Porque existen las fisis que están abiertas y se infectan y es un problema, porque a la final tú te terminas haciendo una artromielitis. ¿Ok? En cambio, en el caso de un adulto, si tú lo drenas, como dijimos, le haces una punción, evacúas la mayor cantidad de líquido, ya lo estás beneficiando. Entonces, si tú me preguntas a mí el tema del pimponeo, ¿qué hago yo si me llega un paciente, no sé, me llega un paciente de Loncoche y me llega a la urgencia? Yo tengo la sospecha de una artritis séptica. ¿Yo qué hago? No traumatólogo, yo en la urgencia hago una artrocentesis, evacúo la articulación lo más que puedo, tomo mis muestras y le inicio tratamiento al paciente. Tratamiento empírico en base a lo que te acabo de decir. Por ejemplo, si el paciente viene y sabemos que casi todos van a ser gram positivos porque tiene una herida en la piel o porque tiene una infección respiratoria, le pongo cefazolina. Si el paciente tiene antecedentes de comportamientos raros, tiene secreción, le pica, porque eso es otra cosa, nosotros nunca evaluamos eso, y tiene clínica de enfermedad venérea, le pongo su tratamiento, pero ya tú lo drenaste. Al tú quitarle la presión, eso es como cuando tú tienes una espinilla, un absceso, esa vaina te duele muchísimo, pero cuando tú lo drenas, tú lo exprimes, se te quita el dolor. Bien, entonces si tú me preguntas cómo beneficiar al paciente, yo le quito eso. Y con los pacientes que hemos tenido acá, el problema del pimponeo ha sido que nunca han tenido una artritis séptica clara. Porque los pacientes que ustedes han derivado, yo veo aquí porque yo hago después las interconsultas de piso, los pacientes que ustedes derivaron a Temuco con el diagnóstico de una artritis séptica, se drenaron y aquí evolucionaron bien. Y los que no se drenaron fueron bien con antibióticos. Por lo tanto, lo que te dicen, no siempre tienes que drenarlo. Perfecto.
Ok, no siempre tienes que drenarlo. Ahora, si tú me preguntas a mí, todo es parte de la clínica. Aquí es un juego y aquí esta enfermedad, fíjate, las radiografías no sirven, los laboratorios no sirven, la clínica no es concluyente. Nada de lo que tú hagas, esto es como la tuberculosis. Parece, pero no es. Entonces, tú tienes que jugar mucho con la clínica. Si tú ves que tiene una franca infección, drena el absceso, sácale pus como sea y le inicias tratamiento y tomas las muestras correspondientes. Eso es lo que tú puedes hacer para mejorar a tu paciente y que no se complique. Y otra cosa, las cartas están echadas. Hay pacientes que tú le hagas lo que le hagas y no va a mejorar. Y van a desarrollar una artritis, una infección postoperatoria, con una artritis postinfecciosa. No lo sabes, pero lo mejor que tú en la urgencia puedes hacer es lo que acabamos de hablar. Drenaje y antibiótico. Perfecto, Doc. Muchas gracias. ¿Quién más quería hacer una consulta? ¿Comentario? Acá en la sala. Mire, muchachos, aquí, no sé, a veces, o sea, la carga asistencial a uno lo consume mucho todos los días y entonces uno va quedando en lo mismo y yo sé que aquí todos sabemos lo que es una artritis séptica y eso, pero de esas láminas que les puse ahí, hay 3 que tienen que revisar. De verdad que aprovechen que van a tener la presentación porque tienen que revisar cómo se interpreta un líquido articular. Porque como les quise destacar, no sé si el mensaje llegó, hay muchas enfermedades que se muestran de la misma manera, pero hay características muy sutiles. Bien, y que si ustedes se ponen a ver, tú dices, bueno, yo no veo artritis séptica todos los días, son 2 nada más, sí, pero entonces cuando ves la artritis por el lúpico, por el diabético, por la gota, cuando ves todas las posibles artritis y que yo las veo en sala acá, no de interconsulta, sino que los veo hospitalizados cuando voy haciendo mi revisión de los casos, ustedes ven bastantes monoartritis. Entonces, la interpretación del líquido sinovial es crucial. Y lo otro, el cuadrito de los antibióticos empíricos. ¿Qué hacer y cuándo? Y básicamente te lo dicen, es uno, cefasolina. La vancomicina, yo no sé. He visto que a veces nos vamos de una vez, pero no sé, yo no sería tan agresivo. Yo creo que eso del uso de la cefasolina o de la vancomicina depende de la epidemiología, de cómo es nuestra flora bacteriana. Eso sí tendríamos que precisarlo nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Hablando de cultivos, otra cosa, esto se lo iba a decir en el paso práctico, pero esto también es importante. Nosotros tomamos un cultivo y después que tomamos el cultivo no sabemos qué pasa con la muestra. Aquí en este hospital, te lo digo porque ya me ha pasado, he visto que se retrasa mucho la salida de la muestra desde el momento en que se toma, ya sea urgencias, ya sea quirófano. La explicación que me han dado de eso es que antiguamente los medios de cultivo básicamente eran un medio de transporte para ser replicados en el laboratorio. Sin embargo, hoy se utiliza tioglicolato, aquí en este hospital por lo menos, y eso permite que básicamente la muestra sea cultivada de forma inmediata. Pero, no sé, la lógica me dice que si tú tomas un cultivo no puedes tener eso en unas condiciones no favorables para que después crezca, porque a lo mejor el tioglicolato te permite que la bacteria se nutra, pero y el frío de la emergencia o el calor de la urgencia, no sé. Hay muchas cosas que yo, no sé, hay que ver detalles de lo que uno vive en su ambiente natural, pero que favorecen que después sus cultivos no sirvan de nada. Entonces no solamente es tomar la muestra, es garantizar que esa muestra no sea útil. Ya pues, muchas gracias al doc nuevamente, gracias a todos los asistentes. La grabación de la charla, María José Gutiérrez, gracias. Joaquín Yang, gracias. Pato Paredes, corazoncitos. Muy bien. Nada, pues vamos a seguir coordinándonos acá con el doctor Sansi para las siguientes charlas y le agradecemos a todos su participación. Un aplauso al doctor Sansi.